tiempo. Creo que en este momento hay un debate sobre cómo salir de esta crisis, porque lo que nadie cuestiona, si bien viste hay muchas discusiones, lo que nadie cuestiona es que hay una crisis, que es profunda y que hay que elaborar un plan para salir de ella. Y creo que se ha abierto mucho la discusión sobre programas, de qué manera salimos de esta situación. Y ahí es donde yo quiero, por lo menos en esta campaña, aportar con una visión, me parece un poco diferente, de cómo creo que deberíamos salir. Lo que me preocupa es que siempre se busquen salidas donde el que tenga que recortar derechos y ser afectado es el trabajador y la trabajadora. Por ejemplo, bueno, está la discusión del déficit fiscal. Entonces vienen y les dicen a los trabajadores, muchachos, el problema es que ustedes han tenido muchos derechos, hay que recortar. ¿Qué es esto de aguinaldos? ¿Qué es esto de convenios colectivos de trabajo, como se hablaba anteriormente? ¿O qué es esto de jubilarse a los 65 años? Lo dijo incluso Nielsen, economista de Alberto Fernández, ante la posible, digamos, rediscusión sobre el acuerdo con el FMI, que si se aumentaba la edad jubilatoria, con ese margen se podría arreglar algunas cuestiones del déficit fiscal. A mí me parece muy preocupante que siempre, cuando hay problemas de crisis económica, se discuta recortarles derechos a los trabajadores y trabajadoras, que ya suficiente vienen sufriendo en estos últimos 3 años, en general, pero en estos últimos 3 años de macrismo. Manuela, el escenario de polarización es muy grande y es probable que quizás en caso de que haya un balotaje, la izquierda tenga que decidir cómo ha ocurrido en el 2015, que finalmente no llamaron a votar ni por Daniel Scioli ni por Mauricio Macri. En caso de que haya balotaje en la Argentina, vos, tu frente político, ¿votarían por Mauricio Macri? Me imagino que no, o llamarían a votar por Alberto Fernández. Me parece que primero hay que pasar las PASO, después hay que ir a la elección general y en el caso de que eso ocurra diré cuál es mi posición en ese momento, pero esa discusión ahora me parece que no colabora en nada. Y además te digo otra cosa, lo que me parece muy dañino para el debate de estas elecciones es el intento de hiperpolarización, porque esta discusión del mal menor ensucia el debate, despolitiza y hace que la sociedad exija menos de los candidatos. ¿Por qué? No, es tan malo Macri que me tapo la nariz y voy con Massa y perdono que digan que no se va a discutir el aborto y perdono que digan que no hay que romper con el FMI, perdono cualquier cosa, pues no importa. O no, para que no vuelvan esos que ya estuvieron, entonces me banco este ajuste espantoso y este recorte de derechos. Yo creo que hay una crisis enorme, que vamos a una elección donde hay una gran discusión de fondo. ¿Cómo se reactiva la economía, Manuela? ¿Cómo reactivamos poniendo en el centro a los trabajadores. Por ejemplo, para mí, si me preguntas cuál es la primera medida de gobierno que tomaría, sería la reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo. La segunda medida sería la eliminación del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias en la 4ª categoría. La recomposición salarial. Empezás por ahí. Empezás una economía centrándote en la sociedad, centrándote en las necesidades. Pensar una economía que no contemple que cuando hace frío se mueren las personas en la calle porque no tienen vivienda, porque no tienen trabajo, porque están tiradas en la pobreza, o que 1 de cada 2 chicos en Argentina son pobres, me parece que si no partís de ahí, en realidad tenés un plan económico para los mismos intereses de siempre, preocupado en los grandes capitales, en el empresariado. Yo veo la economía con la mirada, con los ojos de los trabajadores y de los jóvenes. ¿Y cómo se hace para reactivar una industria tan caída y tan vapuleada en los últimos meses? Recuperando el empleo. La primera cuestión es, sin duda, con un acuerdo con la Unión Europea no se va a recuperar ninguna economía. Eso es de lo más preocupante y además me preocupa ese debate esto del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, porque intentan legitimar ese discurso que abriéndose a la Unión Europea, la Argentina estaría mejor. Lo único que estaría mejor serían los grandes intereses de la Unión Europea, porque sería muy peligroso para el empleo y podría generar efectivamente más precarización laboral con una tendencia a la primarización de la economía argentina. ¿Por qué la izquierda no pudo articular una sola candidatura presidencial? En este caso se intentó, hubo reuniones, hubo gestiones y finalmente no pudo plasmarse en un único frente. Me hubiese encantado que haya una PASO, esa fue mi propuesta, por lo menos. Le propusimos al FIT y a Zamora desde diciembre del año pasado, incluso lo habíamos hablado con ustedes, habíamos insistido mucho, creíamos que por ahí no había acuerdo con quién tenía que encabezar o con algunas cuestiones de candidaturas, pero en una PASO común nos hubiésemos podido contener a todos y llevar los votos al mismo lado y tener una lista unitaria para octubre. El FIT, la lista del Caño, de Miriam Bregman, dijeron, ni contestaron.
La verdad que con nosotros ni siquiera se reunieron, no hubo ningún tipo de contestación. Con Luis Zamora sí nos reunimos, él por ahí no acuerdo los argumentos, pero no acordó con esta idea. Y ahora hay fragmentación y peor aún. Ahí, la verdad que la izquierda, el FIT y el Partido Obrero están pasando un escándalo con expulsiones de Altamira, de Ramal, que yo lamento mucho porque eso es fomentar la fragmentación en la izquierda y me parece que no le hace nada bien a aquellos que peleamos por una alternativa independiente en la política. Manuela, ¿cómo tomaste cuestiones de la vida cotidiana y sanciones de la vida cotidiana con la repercusión que tuvo, para el caso, el beso de las 2 mujeres que fueron condenadas? ¿Qué te produce una situación así en la Argentina? Mucha bronca. Hoy estuve de vuelta en el tribunal porque la jueza Yungano dio los argumentos, entre comillas, porque argumentos realmente no hay, por la condena a Marian Gómez. Es indignante, porque en realidad de eso de lo que se trata es, no hay una persecución. Es lesbodio, que es lo que se dice en el ámbito. Es el odio que genera que 2 mujeres se estén besando en una estación de trenes, que encima además eran esposas y que encima además fueron víctimas de abuso infantil y tenían causas con el Estado, y el Estado también encubrió a sus abusadores. O sea que es la segunda vez que ellas se encuentran directamente con la justicia y con el Estado, fallando en contra de ellas y teniendo que hacer, todo este fenómeno de movilización. Yo creo que es indignante la justicia patriarcal que hay hoy en día y que hay un gran contraste entre lo que está pasando en la sociedad con las nuevas generaciones y cómo se relacionan entre ellas y ellos y ellas, y el respeto hacia la diversidad y hacia amar libremente con esta justicia que lo único que genera son fallos de odio. Gracias, Manuela, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, momento de pausa y enseguida continuamos con más, minuto a minuto.